El día de hoy retiremos homenaje a quien fuera el 40º presidente de los Estados Unidos y cuya gestión sigue teniendo repercusiones aún hoy en los pasillos de la Casa Blanca de Washington, D.C. Para este homenaje, tengo el honor de presentarles a los siguientes disertantes. Pedro Isern es cofundador y director ejecutivo de CESCOS, Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, profesor titular de Historia Contemporánea de Occidente de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT de Uruguay, donde dicta el curso Crecimiento, Crisis y Desafíos Contemporáneos de los Estados Unidos, doctorando en Ciencia Política de la UCA, Argentina, máster en Teoría Política de la London School of Economics, máster en Economía y Ciencia Política del ESEADE y licenciado en Ciencia Política de la Universidad de San Andrés. Guillermo Victoria es contador público nacional por la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Fue concejal de la ciudad de Mendoza por la UCD y profesor adjunto de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro fundador de la Fundación Alberdi de Mendoza. Carlos Moratorio es abogado, productor agropecuario y director del Club de la Libertad. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos con posibilidad de extenderse 5 más. Damos lugar entonces a las presentaciones y comienza Pedro Isern, la primera. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Guillermo, Carlos, no sé si este era el orden. Si te parece, perdón, podemos recomenzar. Voy a empezar yo, que voy a hablar un poquito de la prehistoria de Ronald Reagan. Bien. Ahí está, empezamos perfecto. así. Listo, muchas gracias. No, Perfecto, Guillermo. Mil gracias Alejandro, Alberto y la generosidad de Daniel de avisarme. Ya estaba asustado con los antecedentes de Carlos y Pedro cuando vi que Mariano, el maestro Causino, se adhirió también, entonces voy a tratar de ser breve para poder dejar lugar a los que realmente saben. Y para eso empiezo con una anécdota personal y es un encuentro que tuve con Ronald Reagan. Estando en Washington por una beca de la FURP, estábamos comiendo una noche con los College Republicans, que vendría a ser una especie de UPAU, digamos, y estaba allí el presidente. Yo calculo que habré ido, lo habremos contactado antes, la verdad que no me acuerdo, pero el tema es que me dice si quería conocerlo a Reagan. Claro, es como en un momento te dijeran si lo querés conocer a San Martín. Yo no sabía si era en broma o en serio, le dije que sí, que por supuesto. Bueno, me dijo, tenés que estar muy temprano mañana en la Casa Blanca. Nosotros estamos en un hotelito de mala muerte por allí, y a las 4 menos cuarto, en enero, muerto de frío, estaba en una de las entradas, no la principal, donde ya esperaban esta gente. Nos hicieron pasar sin mucho protocolo, y cuando yo esperaba en un ratito estar tomando un café americano y una dona, veo que nos dirigen al jardín abajo de una especie de carpita, un gazebo, como dicen los gringos. Y esto fue de 4 de la mañana a 7 de la mañana, congelándonos de frío. Todavía no terminaba de entender cuándo nos iba a venir a saludar Reagan. Era de noche, obviamente, y muy oscuro, hasta que se descubrió un helicóptero que estaba allí, habría pasado la noche, y pudimos ver una figura que yo juro que era Reagan, pero podría haber sido Nikita Khrushchev también, porque no se veía nada, que salió de la Casa Blanca rodeado de marines y servicio secreto, y se subió al helicóptero, y ese fue... es en serio, pero es un chiste, ¿verdad? ¿No? El tema de haber tenido un encuentro con Reagan a 50 metros y que apenas se podía divisar. Pero bueno, un poco para que se terminaran de acomodar. En realidad, retomando el tema de lo que había dicho Alejandro, efectivamente todos sabemos que Reagan fue actor.
en 17, 18 años hizo más de 50 películas, ninguna de ellas con demasiado éxito. Hubo una sola que fue nominada a Oscar, no él, sino la película. Pero luego hay dos cosas que por ahí no se saben mucho, y que fue sindicalista. En ese momento él era, con perdón, pero era demócrata, admirador de Roosevelt. Y él fue sindicalista en realidad de lo que se llama el Screen Actors Guild, que era una especie de sindicato, no solo de los actores, sino de todo lo que se mueve atrás de las películas, de guionistas, etc. Y fue mucho tiempo, fue muchos años, y defendió exitosamente. En ese momento las productoras de cine eran poderosísimas, más que ahora diría, y él entonces negoció. Eso reconoció con el tiempo, que le dio muchas habilidades para el tema de la negociación, cuando tenía que considerar intereses de muchas personas. Fue también durante un tiempo el spokesman, o digamos, la cara visible de General Electric. Y de hecho actuó en unas series que hacía General Electric, pero sobre todo fue durante 8 años, y él con el tiempo también reconoció que se le dio la posibilidad de aprender a comunicarse con la gente, porque, bueno, tenía que estar, digamos, representando una compañía gigante como era en ese momento. De hecho, ya cuando deja de ser spokesman y se está dedicando, pensaba dedicarse nuevamente a su actividad, que era la de ser actor, lo convocan para que dé el discurso de campaña de un candidato a presidente que se llamaba Goldwater, republicano. Ustedes saben que acá, por ahí pueden ser, él ya venía hacia un tiempo definiéndose como republicano, y él da un discurso que se llama, o que le llaman con el tiempo de elegir, que se los recomiendo. Van a ver un Reagan muy joven, es un discurso un poquito largo, 28 minutos, pero muy bueno. Su mujer dice que él puso mucho de él en eso, y que básicamente recupera lo que era la tradición de los padres fundadores. Y dice que los padres fundadores establecían que si se quería controlar la economía había que controlar a la gente, y eso no era lo que ellos querían, y él por supuesto tampoco. Y por otro lado dice también que se hablaba mucho de derecha e izquierda, y él prefería hablar de arriba y abajo, diciendo que arriba era donde se le otorgaba la mayor libertad posible a las personas, y abajo los países se hundían en el totalitarismo. Fue un discurso brillante. De todas formas, no le alcanzó a Goldwater, que perdió por paliza esas elecciones, pero sí lo lanzó a la arena política, y se puso en la mira de los republicanos. A punto tal que un año después él decide lanzarse como candidato a gobernador de California, curiosamente también con mucho apoyo de actores. Ustedes saben que cuando ganan los demócratas acá se llena de actores y cantantes, y los republicanos no tienen demasiado. En ese momento estaba Bob Hope apoyándolo, John Wayne, Jimmy Stewart, o sea, gente muy conocida que realmente le sirvió mucho. En el 66, me voy a ir apurando, se hacen las elecciones, y él gana bastante cómodamente a fines del 66, y asume como primer gobernador de California en enero del 67, con una característica. Ustedes saben que los presidentes acá asumen el 20 de enero. Ellos asumían el 2 de enero, y habitualmente al mediodía. Bueno, él asumió a las 12:10 de la mañana, o sea, 10 minutos después de empezado el día, porque tenía miedo, y era bastante probable que el gobernador que se iba le nombrara 2 cargos en la Suprema Corte de Justicia de California. Con lo cual, cuando el otro gobernador se despertó, ya no era más gobernador, y ya Reagan había asumido, había tomado posesión de la gobernación. Esto da también una idea de que nosotros lo conocemos, y después hablarán Carlos y Pedro como presidente, y como un tipo muy simpático, pero era una persona muy inteligente, y también que estaba en esos detalles no digo de picardía, pero él sabía que podía llegar a quedarse con dos miembros de la Suprema Corte si él no se apuraba. Y como repaso de esos años, que también resumió también Alejandro, fíjense que él asume en el 67 y termina en el 75 su segundo periodo. ¿Qué pasaba allí? Todos nos acordamos. Fundamentalmente, como escena de fondo, la Guerra Fría, que había empezado finalizada la Segunda Guerra Mundial, y que siguió hasta que se disuelve la Unión Soviética, la carrera espacial, y durante todos estos años también la Guerra de Vietnam, que fue un drama,
digamos, todos sabemos, pero la cantidad de protestas que había todas las semanas en todas las ciudades capitales, en las universidades. En el año 67, cuando asume la guerra de los 6 días, o sea, ahora pensamos lo que está pasando en Ucrania, pero digo, acá había de estas cosas todos los años. En el año 68, hacía 5 años que habían matado a Kennedy, bueno, matan a Martin Luther King, matan a Robert Kennedy a los 2 meses. Nixon se reelige, ahí hay algo importante para decir, él llevaba 1 año y un poquito y se prueba como candidato a presidente. Es decir, para ver cómo estaban las internas con los otros republicanos. Y Nixon queda primero, Rockefeller queda segundo y él queda tercero muy cómodo. Así que ahí se dio cuenta que a él le faltaba todavía bastante. Bueno, la invasión de Rusia a Checoslovaquia. Todo esto como telón de fondo de lo que eran esos años. Ni hablar lo que fue el 69, las protestas. En el 70 la invasión a Camboya, no se terminaba de arreglar Vietnam, que Estados Unidos entrara en Camboya. En el 71 la guerra de Pakistán con la India. En fin, pensemos que durante todos esos periodos él era gobernador, con Nixon como presidente, y ya sabemos también cómo termina Nixon, ¿no? ¿Qué pasa en el primer periodo? ¿Qué había prometido él? Él había ido con 3 promesas muy simples y muy fáciles de verificar si se cumplían o no. El primero era, como prometen muchos, equilibrar el presupuesto. El segundo era que iba a poner a trabajar, si lo pudiéramos decir en argentino ahora, a todos los planeros, porque en realidad dijo que a todos los que recibían bonos, él los iba a poner a trabajar. Y el tercero, que iba a arreglar el desastre de la Universidad de Berkeley. Berkeley era y es una universidad de las más famosas de Estados Unidos, pero que era un nido, digamos, de progresistas. Hoy, leyendo hoy en Berkeley, decían que por cada 9 profesores demócratas hay un solo profesor republicano. Con lo cual era un foco de protestas y un foco de inteligencia de izquierda, y él dijo que la iba a limpiar. ¿Qué fue lo que consiguió? Bueno, consiguió sí equilibrar el presupuesto. Lamentablemente, como decía él, tuvo que aumentar los impuestos. Pasó del 3 al 5 el impuesto a las ventas, y incluso posteriormente tuvo que levantarlo a 6, pero sí pudo congelar absolutamente los nombramientos. ¿Y qué pasó con Berkeley? Bueno, lo que hizo fue... la crítica dijo que la desfinanció. En realidad, Berkeley había muchos fondos para investigación y era una universidad del Estado, ¿no? Del Estado, digamos, de California. Con lo cual, él lo que hizo fue reapropió esos fondos, y fueron muchos a la educación básica. Intervino su gente directamente en la política universitaria, es decir, en el decano y el rector. Los críticos de él dicen que él sacó al rector, lo cual no es cierto. Hubo elecciones y el rector perdió. Y sobre todo, él no podía entrar con la Guardia Nacional a Berkeley. Entonces lo que hizo fue mandó la Guardia Nacional a la ciudad y la mantuvo durante 15 días. La ciudad era un desastre con las cantidades de protestas que había. Bueno, la mantuvo 15 días, tuvo un apoyo popular fantástico. Le fue muy bien con eso, con lo cual consiguió que la universidad también de alguna forma se allanara a esto. Tuvo una muy pequeña intervención, pero que también le sirvió para aprobarse, como decíamos, en el tema nacional. Y fue una crítica muy fuerte que le hizo a Nixon cuando Nixon decidió no reconocer a Taiwán y empezar de alguna forma el coqueteo con China. Hay una grabación de él, no un video, pero sí una grabación, donde él dice que los representantes de África habían ido a hablar con Nixon, que todavía no están cómodos usando zapatos, una expresión obviamente que hoy no se podía decir, pero fue lo que dijo, tienen la misma cantidad de votos que tiene Estados Unidos. Y Nixon, en base a eso que dijo, decidió no recibir más a representantes de África que apoyaran a China, digamos. ¿Qué pasó en el segundo periodo? Como ven, los temas no son tan glamorosos como pueden venir después en la presidencia, pero bueno, era lo que él estaba, lo que podía hacer como gobernador. Él había luchado por poder ejercer el tema de la pena de muerte, que decía que era un arma importante para el tema del control del delito. No lo pudo hacer. La Corte Suprema de California lo invalidó y no pudo hacerlo. Pero sí, en el tema de educación, así como dije lo de la universidad, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, que era demócrata, con muchas expectativas para ser gobernador.
y él arregló con él mejor dicho, negoció con él muchas de las leyes que a él le posibilitaron poder equilibrar el presupuesto. Él iba muchas veces a la Cámara a hablar, no mandaba solamente al presidente del bloque republicano. Él iba personalmente y hablaba. Tenían como un discurso donde el cual el presidente de la Cámara, que era, como dije, demócrata, Moretti, podía mandar a sus bases el discurso que ellos querían escuchar. Reagan podía hacer el discurso que de alguna manera le daba también la posibilidad de ampliar su base electoral republicana, pero entre los dos hacían leyes que eran buenas para California y que cada uno podía mostrar como un resultado a favor. Eso fue prácticamente todo el segundo periodo que él tuvo, donde él pudo trabajar muy cómodamente con esta persona y, como digo, metiéndose él en el barro personalmente negociando. Algo en el cual él dice que no pudo conseguir fue desarmar el estado de bienestar, y esto era por tener, bueno, obviamente la legislatura en contra, no había manera de que él pudiera desarmar las leyes, y de hecho hoy ustedes saben que California es uno de los países con mayor cantidad de leyes que hacen que el presupuesto sea muy, muy difícil de equilibrar, a pesar del estado que tiene el tamaño que tiene ese estado. No me quiero extender más, como digo, sí me gustaría hacer un comentario que tiene que ver con una carta que él, y ya nos saltamos 20 años, Reagan, como dijo Alejandro, murió en el 2004, pero en el 94 le diagnostican Alzheimer, que, bueno, tampoco es que se sepa tanto del Alzheimer, pero en esa época mucho menos. Y él manda una carta muy cortita, que su mujer dijo que la había escrito él también, y dice que cuando su mujer Nancy había tenido cáncer, ellos habían decidido hacerlo público, porque era una forma que la gente se cuidara más. Lo mismo cuando él había tenido alguna pequeña intervención de cáncer. Ahora, cuando él tenía Alzheimer, también quería hacerlo público para que la gente tuviera conciencia de esto. Y termina de alguna forma de una manera muy optimista. Dice: yo ahora estoy entrando en el atardecer de mi vida, pero siempre creo que en el futuro va a haber una mañana brillante para Estados Unidos, y se despide de sus compatriotas. Es realmente una carta muy emocionante que vale la pena leerla, no tiene más de una carilla, pero él termina de esta forma optimista, siendo como fue, como vamos a ver ahora. Por ahí Alejandro decía, uno de los presidentes más importantes. En mi caso, lo que yo pienso, fue el presidente más importante que tuvo Estados Unidos en el siglo XX, no sé, en el siglo XIX, como habrá sido. Bueno, perdón que haya sido así un poco apresurado y mezclando algunos temas, pero quería dar la posibilidad de que después pudiéramos debatir sobre todo las presidencias. Muchas gracias. Gracias a vos, Guillermo, y le damos lugar, en este caso, a Pedro. Perfecto, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Carlos, no sé si habíamos quedado que tú hablabas segundo, como quieras tú. Había un orden en un chat, perdón, Alejandro, que te verifique, pero dime tú si quieres hablar segundo o tercero. No sé si se me escucha, había un orden en que yo hablaba segundo, sí. Adelante. Bien. Adelante, Carlos, entonces. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, señor, fuerte y claro. Muy bien. Muy buenas tardes en este homenaje a Ronald Reagan, el 40º presidente de los Estados Unidos, que en un momento de su vida y de su actuación política dice: queríamos cambiar una nación y en su lugar cambiamos al mundo. Y claro, porque fue el que coronó con la posterior presidencia de su vicepresidente George Bush, el que coronó el fin de la Guerra Fría. Ronald Reagan tenía características que puso de relieve recién Guillermo, muy interesantes. En primer lugar, es un político que llega a la presidencia siendo un hombre maduro. Es el presidente más viejo, por decirlo, o de más edad, que llega a la presidencia de los Estados Unidos, y cuyo récord solo fue batido posteriormente por Trump y Biden. Pero en su momento era el presidente de más edad.
el primer presidente divorciado. Era un gran comunicador. Era un hombre que concibió la posibilidad de revitalizar los valores de los Estados Unidos. Y llega en un momento donde los Estados Unidos, a nivel internacional y a nivel nacional, se hallan en una severa crisis. En primer lugar, podemos hablar de la crisis, por la crisis de legitimidad, por el cansancio, por el agobio que sentía la población de los Estados Unidos, por las presidencias anteriores. El pueblo de Estados Unidos había quedado muy frustrado luego de la actuación de Lyndon Johnson y su política con Vietnam. Luego había quedado nuevamente frustrado, pese a que había sido una gran presidencia de la de Richard Nixon, que había terminado en el escándalo de Watergate. Luego lo sucede Gerald Ford. Gerald Ford es el primer presidente de los Estados Unidos que ejerce la magistratura sin haber sido elegido para presidente, porque Nixon no tenía vicepresidente al momento de su renuncia. Gerald Ford era el presidente del Senado, entonces es el que debe asumir ante la renuncia de Nixon. Y Gerald Ford, que venía tratando de recuperar el prestigio, finalmente debe indultar a Nixon, lo cual le crea un gran desprestigio. Y finalmente tenemos el triunfo en 1976 de James Carter. James Carter, demócrata, que hace una presidencia que terminó de desalentar a los Estados Unidos. Desde el punto de vista interno, se mostraba con una mirada sumamente provinciana, no tuvo la capacidad de manejar determinados elementos de la administración cotidiana de los Estados Unidos, y por sobre todas las cosas cayó en un ciclo recesivo y de alta inflación, lo que los economistas llaman estanflación. Eso desde el punto de vista interno. Y desde el punto de vista externo, pese a algunos triunfos diplomáticos, como los acuerdos de Camp David, que pudieron dividir al mundo árabe y darle un curso y una proyección al Estado de Israel, aliado de los Estados Unidos, cae en la severa crisis de los rehenes de la embajada en Irán, que fueron tomados por fuerzas de la Revolución Islámica y que estuvieron más de un año sin que los Estados Unidos pudieran lograr su devolución, pudieran lograr que volvieran a los Estados Unidos, que fueran liberados por la Revolución de Khomeini. Entonces Reagan llega en enero de 1981, luego de haberle ganado a Carter, que intentó reelegirse, que no puede reelegirse, llega y le gana en todo sitio, hasta en el sur, donde Carter era del sur, productor de maní, me acuerdo que el manicero Carter le decían. Bueno, y Reagan llega en ese momento, en esa situación, en ese momento de desaliento interno y de desprestigio externo de los Estados Unidos. Reagan llega con ideas muy claras en cuanto a la cuestión libertaria y a la cuestión del agobio del ciudadano hacia el gobierno, hacia la burocracia y hacia el gobierno norteamericano. Tal es así que en plena campaña dice: el gobierno no puede resolver el problema, porque el problema es el gobierno. Entonces ya vamos viendo cuál es la impronta que le va dando Ronald Reagan, a todos estos, a toda esta campaña, a toda esta mentalidad, a toda esta ideología en la que le pide al pueblo norteamericano que reasuma el control de su propia vida, que reasuma el control de su propia sociedad. Cuando una persona o empresa gasta más de lo que gana, dice Reagan, entonces quiebra. Cuando un gobierno gasta más de lo que gana, te envía la cuenta. Con estas frases sencillas, potentes, dichas con un gran carisma, con una gran locuacidad, por haber tenido la experiencia que comentó Guillermo
a través de su trabajo actoral, de su trabajo sindical y de su trabajo de ser la cara de General Electric, fue logrando una experiencia que iba penetrando en los espíritus en un momento que el ciudadano norteamericano necesitaba reflotar los antiguos valores que hicieron grande a los Estados Unidos. Las 9 palabras más terroríficas en lengua inglesa son: soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. Es decir, que estaba clarísimo, clarísimo el mensaje de Reagan cuando llega. Mensaje que no es solamente de Reagan, porque de alguna manera ya vamos a ver en la relación con otros presidentes norteamericanos que Reagan tiene conexiones y contactos. Sería un error pensar que Reagan es algo que viene de la nada. Los Estados Unidos tienen sus ciclos, tienen sus periodos y van reflotando ciertas expectativas y los presidentes icónicos, como en el caso de Reagan, van llamando a los valores y al cubrimiento de esas expectativas. Dice Reagan, el punto de vista del Estado se resume así: si se mueve, cóbrele impuestos. Si se sigue moviendo, regule su actividad. Si deja de moverse, subsídielo. Así que tenía muy claro y le transmitía al pueblo norteamericano muy claro cuál era su pensamiento Reagan. El gran líder, dice Reagan, el gran líder no es necesariamente el que hace grandes cosas, es el que hace que la gente haga grandes cosas. Es muy interesante, pero también me hace acordar a otro presidente que no tiene nada que ver con los republicanos, que es John Fitzgerald Kennedy, que le dice a los americanos en su discurso, al asumir, no preguntes lo que puede hacer tu país por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Es decir, que hay un hilo conductor que es bipartidario en los Estados Unidos. Yo en eso quisiera plantear un debate, y que tiene que ver con determinados valores y determinadas actitudes. Actitudes que se ven también en política internacional. Bueno, es difícil y largo hablar de todos los aspectos del gobierno de Reagan, pero lo que es muy importante es su planteo de la disminución de impuestos. Pero el problema es que quiere darle vida a la economía americana disminuyendo impuestos, pero al mismo tiempo plantea en política exterior aumentar los gastos de defensa para intentar lo que se denominó en algún momento la guerra de las galaxias. Es decir, intenta desafiar a la Unión Soviética a un esfuerzo armamenticio que la Unión Soviética, se demostró luego, no estaba en condiciones de dar. Hasta el momento de la asunción de Reagan, permanentemente, y sobre todo luego de los acuerdos de Khrushchev y Kennedy en los 60, permanentemente se daba que Estados Unidos y la Unión Soviética suscribían diferentes tratados de armas de largo alcance, de mediano alcance, etcétera, etcétera, con el objeto de sucesivos empates en la confrontación este-oeste, con el objeto de preservar la paz en el mundo, porque un ataque nuclear o un ataque de las dos grandes potencias podían destruir directamente todo el mundo conocido. Y eso llegó hasta la política de Reagan. Reagan lo que plantea es un esfuerzo mayor de los Estados Unidos en la política de defensa, forzando a la Unión Soviética a hacer el mismo tipo de inversiones para igualar. Y es ahí donde la Unión Soviética, por su atraso tecnológico, por su atraso político y por su atraso tecnológico, no le puede seguir el tranco a los Estados Unidos y se produce el fin del comunismo. Esto dicho, desde luego, en forma muy simplificada, discúlpenme, pero bueno, tenemos pocos minutos para desarrollar este tema. Ronald Reagan tiene una primera presidencia con diferentes éxitos, una mirada sumamente universal de la situación, cuenta con aliados muy fuertes como Margaret Thatcher en Inglaterra, como Juan Pablo II desde el Vaticano,
no nos olvidemos que Juan Pablo II era en varios siglos, era el primer papa no italiano y provenía de la Polonia comunista y desde luego era anticomunista. Entonces, en el planteo internacional, Ronald Reagan tiene a Margaret Thatcher en Inglaterra, tiene a Juan Pablo II desde el Vaticano y tiene a un vivísimo, porque no puedo definirlo de otra manera, François Mitterrand, que pese a ser socialista, se da cuenta para dónde vienen las cosas y cómo tiene que plantarse y tiene que dejar el aislacionismo de Francia con respecto a los Estados Unidos, que era parte de la política gaullista de Gaulle y de la derecha francesa. Muy bien. Continuó. Luego, en el 1984, empieza su segunda presidencia, en donde aplasta electoralmente a Walter Mondale. Walter Mondale había sido el vicepresidente de Carter. Reagan vence en 49 de los 50 estados de la Unión. Las características principales de su segunda presidencia fueron una amnistía inmigratoria, que fue muy importante y marcó un cambio en la formalidad de los empleos y en la formalidad de la economía en Estados Unidos, la lucha contra la droga, donde le dio amplia participación a su mujer, y volvemos a lo de siempre. Cada una de las iniciativas de Reagan en todos los aspectos tenían como base su gran poder comunicacional. También tenemos que tener en cuenta que Reagan, con relación al Cono Sur, es decisorio para la vuelta de Argentina, Uruguay y Brasil al sistema democrático. Argentina recupera en el primer gobierno de Reagan la forma republicana de gobierno mediante la elección de Alfonsín. Luego recupera Uruguay con la asunción de Sanguinetti, la entrega del gobierno militar, y luego en 1985 asume Brasil con Tancredo Neves y Sarney. Es decir, que también hay una postura de los Estados Unidos, por un lado, de ataque a los países donde había comunismo incipiente que se podía quedar en el poder, como es el caso de Nicaragua o la Guerra Civil de El Salvador, pero también una apertura para la reinstitucionalización de los países del hemisferio sur. Política que luego se continúa con en la presidencia de Bush, en donde tenemos la asunción democrática en Chile y la posibilidad de que el sandinismo pierda una elección y Violeta Chamorro, lamentablemente por poco tiempo, ejerza el poder y le gane a los sandinistas en Nicaragua. Muy bien. La política, a todo este esquema hay que agregarle la asunción de Gorbachov en 1985 como líder de la Unión Soviética, lo cual marca un cambio generacional. Aparte del cambio generacional, porque venía de los dinosaurios de Brezhnev y de Andropov, Gorbachov se da cuenta que el sistema político, económico y productivo de la Unión Soviética no va más. Entonces plantea la glasnost y la perestroika. Y se acerca a Occidente y se va realizando la confluencia que termina en 1989 con la caída del muro de Berlín y la liberación de la Europa Oriental, y en 1991 Gorbachov de alguna manera es víctima de sus propias políticas y desaparece la Unión Soviética y queda la Rusia en manos de Yeltsin. Yo quiero, durante la primera presidencia de Reagan, se produce la Guerra de Malvinas. Como yo vengo de una provincia en donde hay muchos muertos argentinos en Malvinas, quería aclarar cuál es la posición y qué es lo que pasó con la posición y la actitud de Estados Unidos y Ronald Reagan en la Guerra de Malvinas.
me pareció interesante para hacerle un certero homenaje a Ronald Reagan y a su actitud y a su conducta con relación a la Argentina. Ronald Reagan tiene 2 conversaciones telefónicas. He tenido varias fuentes, pero la principal ha sido el libro 1982 de Juan Bautista Joffre. Ronald Reagan tiene 2 conversaciones telefónicas con el entonces presidente Galtieri. Galtieri fue el penúltimo presidente militar de la Junta Militar Argentina y había tenido el aval de los Estados Unidos para asumir la presidencia sucediendo a Viola. Y había sido en el año 1981, unos meses antes, muy bien recibido en el Pentágono, como un futuro líder de la República Argentina. El 2 de abril de 1982 se produce la invasión o la recuperación de Malvinas por parte de la República Argentina, de las Islas Malvinas, llamadas Falkland por los ingleses, y en las últimas horas del 31 de marzo y durante todo el día 1 de abril, Ronald Reagan intenta comunicarse con Galtieri por vía telefónica. Galtieri, presidente de la Nación Argentina. Llamados y llamados y llamados, y Galtieri no le contesta el teléfono. Finalmente, a las últimas horas del 1 de abril de 1982, a horas del desembarco en Malvinas, le atiende Galtieri. Hay testigos de esta comunicación y el principal testigo es García Moritán, diplomático, el padre del actual García Moritán, legislador del PRO y de Republicanos Unidos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. El padre, García Moritán, joven diplomático, junto con otros jefes militares, son los testigos de esta conversación. En esta conversación, a horas del desembarco argentino en Malvinas, Reagan le solicita a Galtieri que no emprenda la operación, que tiene con Estados Unidos una particular alianza. No nos olvidemos que Estados Unidos contaba con la Argentina para la represión del comunismo en Centroamérica, y la política de Galtieri, encabezada por Roberto Aleman, era coincidente con la política económica e ideológica de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Desregular, privatizar, liberar la economía, liberar todo aspecto de la economía. Había una confluencia y una posibilidad de un desarrollo juntos, y Ronald Reagan le hace hincapié a Galtieri en la conversación. Le dice que puede haber sectores del pueblo norteamericano que interpreten negativamente el desembarco argentino en Malvinas. Y a este respecto, vamos a los hechos. El senador, en ese entonces senador Biden, actual presidente de los Estados Unidos, cuando se realizó la confrontación con Inglaterra, pidió formalmente en el Senado de los Estados Unidos el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Argentina en apoyo de Inglaterra. Es decir, que Reagan le va explicando a Galtieri las consecuencias que puede tener el acto de desembarco en Malvinas. Le dice que la administración quiere superar los malos momentos de la relación Carter-Videla, que se ofrece, le dice Reagan, a mediar para llevar adelante conversaciones, para acelerar el tema Malvinas, para mejorarlo, para darle una vuelta, y que se preocupa por la situación de los isleños, de esos 2.000 habitantes. Y finalmente le dice Reagan, la conozco a la señora Thatcher, es mi amiga y es mi aliada. Y es una persona muy determinante. Esto se lo dice Reagan en la primera conversación a Galtieri el 1 de abril de 1982. Luego tienen una segunda conversación el 15 de abril. Entonces le dice, no desembarque. Galtieri le contesta que
la decisión de desembarcar en las islas ya está tomada, que no hay ninguna posibilidad de impedir o de dar la orden de parar el desembarco, que la Argentina tiene derechos absolutos reconocidos por la historia, etcétera, etcétera, sobre las Islas Malvinas, que la República Argentina es soberana para tomar sus decisiones y que Gran Bretaña, para iniciar cualquier negociación, debe reconocer la soberanía argentina en Malvinas. Luego, el 15 de abril, Reagan, Galtieri se vuelven a comunicar ya con la toma de las islas por parte de Argentina y ya habiendo zarpado la expedición inmensa que sale del puerto de Portsmouth en Inglaterra hacia Malvinas, para retomar Malvinas y que luego, bueno, ya sabemos cómo continúa la historia. Entonces Reagan le dice, puedo ayudar, quiero ayudar. Bueno, muy bien, le dice Galtieri, cuento con su ayuda. Y entonces le dice, le envío al general Hay. El general Hay era el secretario de Estado, había sido héroe en Vietnam, etcétera, etcétera, un hombre de una gran determinación, que realizó 2 viajes a la Argentina. Quienes somos contemporáneos de aquel momento lo recordamos, las visitas del general Hay, que lamentablemente no llegaron a ningún punto de acuerdo, porque lo que se exigía en el acuerdo para que pudieran continuar las negociaciones con el general Hay y los ingleses era que la Argentina retirara los efectivos militares en Malvinas. ¿Por qué quiero tocar este tema? Quiero tocar este tema porque el que avisa no traiciona. Y todos sabemos muy bien cuál fue la política norteamericana, privilegiando sus relaciones con la OTAN por sus relaciones con Latinoamérica, en este caso, y su acatamiento al Tratado de Asistencia Recíproca, que el TIAR, el famoso TIAR, que quedó relegado por la política de alianzas que tenía con la OTAN. Pero Reagan le habló claro a Galtieri ese 1 de abril de 1982. Bueno, Reagan decía que la concentración del poder siempre ha sido el gran enemigo de la libertad. Los comunistas habrán ganado cuando usted, le decía a la gente, cuando usted, sí usted, se dé por vencido. Es decir, que contaba con la gente y la gente percibía la actitud de Reagan, percibía el mensaje de Reagan. Y después Reagan era tremendo, llegaba con cosas serias y daba vueltas por el mundo haciendo bromas de la Unión Soviética, bromas terribles. Dice que se encuentran 3 perros, decía Reagan, un perro ruso, un perro polaco y un perro norteamericano. Entonces el perro norteamericano le dice, ladremos muy fuerte así alguien nos da un pedazo de carne. Y el perro polaco dice, ¿qué es carne? Y el perro ruso dice, ¿qué es ladrar? Esos eran los chistes que hacía Reagan en grandes actos siendo presidente de los Estados Unidos, hackeando lo que todos sabían de la Unión Soviética, que era un sistema descompuesto donde faltaban las libertades, que se iba desarmando. Él llevó además el mensaje, dándole la sepultura final. También tenía otro chiste, que se encuentra un norteamericano y un soviético, y le dice el norteamericano, yo en Estados Unidos puedo entrar a la Casa Blanca, golpear la mesa y decir que es mala la política del presidente Reagan, y nadie me dice nada. Ah, dice el soviético, el ruso, yo puedo hacer lo mismo, yo puedo ir al Kremlin y entrar, golpear la mesa de Andropov y decirle, señor, es mala la política del presidente Reagan. Así que le podía decir exactamente lo mismo, con lo cual estaba dando la razón al norteamericano del planteo que hacía el norteamericano sobre la falta de libertades en la Unión Soviética. Y lo decía como presidente de los Estados Unidos y en todos los actos,
políticamente más importantes de la nación. No existe bestia en el mundo más peligrosa que un ignorante con poder. Y luego, a medida que va avanzando en la relación ya con Gorbachov, va planteando una política que es una política continuada de Estados Unidos con relación al muro y con relación a la división de Europa. En 1987, el 12 de junio de 1987, es decir, prácticamente 27, 28 meses antes de que caiga el muro de Berlín, en Berlín, al pie del muro, al pie de la puerta de Brandenburgo, le dice públicamente a Gorbachov: hay una señal que los soviéticos pueden hacer que sería inequívoca, que promovería de manera espectacular la causa de la libertad y la paz. Secretario General Gorbachov, si usted busca la paz, si usted busca la prosperidad de la Unión Soviética y del mundo, si usted busca la liberalización, venga aquí, a esta puerta, señor Gorbachov, abra esa puerta, derribe este muro. Es un mensaje claro, es un mensaje potente, pero es la continuación de la política norteamericana. Una política norteamericana, reitero, bipartidaria, que tiene su eslabón anterior en Todos somos ciudadanos de Berlín, que dijo Kennedy en 1962, en el muro, todos somos ciudadanos de Berlín, y es continuación de la política de Truman de 1948, cuando por medio de aviones le dieron de comer a la población occidental de Berlín bloqueada por el sistema soviético. Es decir, que Reagan encarna el final del comunismo, le da el jaque mate al comunismo, pero la relación, la política norteamericana fue una política bipartidaria y que fue dando pasos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Diferencias y semejanzas de Ronald Reagan con otros presidentes. Bueno, él hablaba muy mal del pobre Carter. Decía: recesión es cuando tu vecino pierde el empleo. Depresión es cuando tú pierdes el empleo. Recuperación es cuando James Carter pierde el suyo. Es decir, un elemento fundamental para que saliera del estancamiento de Estados Unidos era que se fuera Carter. Él fue admirador de Roosevelt, como bien lo dijo Guillermo, y hasta en los años 60 fue demócrata. No era republicano, era demócrata. Y él seguramente había estado, había sido admirador de la política y de la forma de conducir el país de Roosevelt. Y en el 60, cuando se va al Partido Republicano, dice: yo no dejo el Partido Demócrata, el Partido Demócrata me dejó a mí. Que es muy interesante eso. Se habla de presidentes trabajadores, dice Hadley Smith, un famoso autor, dice: hay presidentes trabajadores como Ford, Carter, Johnson, pero hay presidentes símbolo como Roosevelt, Nixon, Reagan y desde luego Kennedy. Esos íconos de un determinado momento y de una determinada etapa de los Estados Unidos. Con Kennedy se parece en cuanto a su carisma y su capacidad de transmisión. En ambos debates, en el debate que hace Kennedy con Nixon, no importó tanto lo que dijeron uno y otro, sino la imagen de John Kennedy. La actitud de John Kennedy en el debate. Y en el debate por la presidencial entre Reagan y Carter, también pasa exactamente lo mismo. Mucha gente ni siquiera entendió muy bien algunas cosas del debate, pero la impronta, la actitud, las ganas, la esperanza que transmitía Ronald Reagan en el futuro contrastaba con la frustración de Carter. Con Eisenhower hay algunos que lo ven parecido, porque era gente que no era de la casta política, porque tenían un estilo simple, y hasta hay un autor que dice:
tanto Eisenhower como Reagan eran como un buen vecino, esos que uno se encuentra cortando el pasto el domingo y que les agrada charlar un rato el domingo en la mañana mientras cada uno arregla sus vidas. Así lo percibía el ciudadano norteamericano, tanto Eisenhower, que la diferencia es que fue un gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, como a Reagan, que viene a reflotar los valores del éxito norteamericano. Y quiero terminar mi alocución. Sí, termino, si me permitís termino. Sí, por supuesto, adelante. Gracias. En el 60 y en el 80 fue nombrado Juan Bautista Alberdi en 2 ocasiones en la Casa Blanca. En la primera ocasión fue ante la presentación de credenciales ante Kennedy de Roberto Aleman. Kennedy lo citó y repitió frases de Juan Bautista Alberdi. Y en 1985, el 19 de marzo, el presidente Alfonsín, presidente democrático de la República Argentina, que había asumido el 10 de diciembre de 1983, hace una visita de Estado a los Estados Unidos. Y en los jardines de la Casa Blanca hace un discurso donde habla de las naciones pobres, de las naciones ricas, bueno, un mensaje que tenía más bien que ver mucho con la década del 70, más que con la del 80, pero bueno, era el pensamiento del presidente Alfonsín. Y en cambio Reagan nuevamente cita a Juan Bautista Alberdi y le dice, como decía Juan Bautista Alberdi, la Constitución, la libertad y la autoridad no son escritas, son realizadas. No son decretadas, son creadas. Se crean por la educación, no por el Congreso. Se hacen en la casa, en el hogar. No viven en el papel, viven en el hombre. Juan Bautista Alberdi. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Y le damos lugar entonces, ahora sí, al señor Pedro Pizarro. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a las instituciones que han organizado este evento. Un gran gusto, Carlos y Guillermo, compartir con ustedes este panel de este personaje tan fascinante, tan importante en la historia contemporánea, por cierto, de los Estados Unidos y de Occidente en general. Probablemente, en parte, es un personaje de semejante relevancia por el momento y por el contexto en donde le toca actuar a partir de sus profundas convicciones. Como ustedes han mencionado, básicamente Reagan llega a la presidencia en un momento donde se concatenan problemas políticos, económicos y geopolíticos en los Estados Unidos. Efectivamente era la época de la estanflación, es decir, de una alta inflación, de una inédita alta inflación que casi toca en algún momento el 19% por año, con una economía estancada y con crecientes niveles de desempleo. Eso tendría que ver, eso tiene que ver probablemente con lo que un historiador progresista, demócrata, muy interesante, que se llama Mark Lilla, llama la existencia de 2 grandes eras en los Estados Unidos contemporáneos. La era Roosevelt, que va entre 1940 y 1980, y la era Reagan, que para Lilla va entre 1980 y 2016. Le escribieron un libro bien interesante a partir de un artículo que escribe cuando gana Trump, escribe en el New York Times, diciendo, bueno, estamos en un momento crítico porque ha terminado una gran era, esta gran era de Reagan, después de aquella gran era de Roosevelt, y los Estados Unidos se encuentran en un momento y en un camino en donde queda claro que Trump representa el final de una etapa, pero no queda claro, pero queda también bastante claro, y en ese momento yo podemos confirmarlo, que Trump no puede representar el inicio de una tercera era, ¿no? Después voy a intentar hacer una referencia a esa cuestión. Alejandro, tú me dices si me excedo en el tiempo. Entonces, el contexto tiene esta dimensión que yo les mencionaba, de un modelo que se acababa. Se acababa aquel modelo de esta era Roosevelt que había comenzado con el New Deal y fundamentalmente había sido profundizado por la Great Society de Johnson, que no casualmente en 1964
es el año de ese gran discurso que citó Guillermo en la convención republicana con Goldwater, ¿no? En donde aquel Reagan, que había sido, sí, por cierto, demócrata, que había sido sindicalista en los 40, en Hollywood, había cambiado de parecer y tenía una profunda convicción, una profunda creencia que este gobierno, cada vez más grande, iba a resultar un problema para el individuo, lo iba a maniatar ética, política y económicamente. Entonces, rápidamente, para ingresar a la presidencia de Reagan, enfrenta este gran personaje en ese gran momento estos tres grandes desafíos. Este desafío geopolítico que suponía la Unión Soviética, ¿no? de una sociedad cerrada, de una sociedad que en muchos aspectos tenía pies de barro, pero en tanto sociedad cerrada, hiperrepresiva, todavía no teníamos la dimensión de aquel estancamiento y de aquellas sucesivas mentiras que escondían los números soviéticos, y esa es una referencia que podemos traer a colación ahora cuando los Estados Unidos y las sociedades abiertas se enfrentan a otro gran desafío, a un nuevo desafío tan inédito y tan sofisticado de una sociedad cerrada y represiva como la China. Podemos hacer al final un punto al respecto, o al menos me gustaría hacerlo al respecto. Entonces está esta dimensión de este gran desafío geopolítico. Mencionamos, ustedes marcaron la debilidad política del contexto. La debilidad política del contexto, por cierto, en un punto puede empezar con el asesinato de un presidente como Reagan, como Kennedy. Ustedes marcaron otros acontecimientos, la guerra de Vietnam, el gran desafío fiscal que supuso la guerra de Vietnam, la salida del patrón cambio oro con los acuerdos de Bretton Woods que hace Nixon, el presidente Nixon, en el 71, fundamentalmente con Watergate. Watergate supone para los Estados Unidos y no solo para los republicanos un gran golpe, ¿no? Uno no sabe, uno sospecha que debe haber habido otros Watergate en el pasado, es decir, un gobierno espiando a la oposición y viceversa, muy probablemente haya sucedido, pero la aparición de ese acontecimiento genera, lo menciona un gran centro de estudios que les recomiendo mirar las estadísticas, que recopila en gran forma, que se llama el Pew Research Center de los Estados Unidos, que menciona una enorme cantidad de estadísticas y muestras como de Watergate en adelante, cuando se mide confianza en los Estados Unidos, hay allí un punto de quiebre. Así que hay un problema con la política, ¿no? Hay un desafío geopolítico, hay un problema con la política y hay una crisis económica que la mencionamos y que supone el agotamiento de ese modelo. Así que Reagan es un punto de quiebre, él y su revolución conservadora, con la referencia que ustedes han hecho muy, muy pertinente sobre ese otro gran ícono del momento, de una profunda convicción anticomunista y promercado, como era del otro lado del Atlántico Margaret Thatcher. Y en este sentido, la política que intentó en California, que en parte logró y en parte no, de reducción de impuestos, es, cuando llega a la presidencia, yo creo, una política icónica, ¿no? Hay una política de desregulación muy agresiva, muy presente. Ustedes mencionaron el comentario en su disertación inicial, que quedará en la historia, ¿no? El gobierno no es la solución, es el problema. El gobierno tiene un tamaño, ha crecido de forma desmesurada, ha acotado y ha maniatado la iniciativa privada. Eso supone una economía muy poco innovadora. Hay que reducir costos, y lo hace en forma agresiva. Lo hace en un contexto en donde nosotros sabemos aumenta el gasto militar, porque tenía esta profunda convicción, a la postre muy certera, por cierto, de que había que ser duro, había que ser un halcón con un régimen como el soviético, había que enfrentarlo, no a la defensiva, sino a la ofensiva, que eso no suponía necesariamente una cuestión bélica, pero sí mostrar claramente que los Estados Unidos y las sociedades abiertas y las democracias de Occidente y la OTAN estaban dispuestos a gastar y aumentar el gasto militar y eventualmente, llegado el caso, a confrontar con esa sociedad cerrada y despótica. Y en ese contexto de reducción de impuestos y aumento de gasto militar, donde también se da una reducción de gastos en el gobierno federal de distintas políticas, sucede una cuestión en donde comienza a generar un desafío, esa posibilidad de alcanzar un presupuesto equilibrado. Y es cierto
que hay un déficit creciente en los sucesivos años de la administración Reagan entre 1981 y 1989, pero a mí me parece pertinente en este sentido marcar que en definitiva, para pensar el desafío fiscal que supone esta importante reducción de impuestos con el aumento del gasto militar, tiene que ser pensado en 20 años de perspectiva. Entonces, esta política de reducción de impuestos y de aumento de gasto militar para confrontar con la Unión Soviética, para ser justos, yo creo, y es opinable y es debatible, lo podemos hacer, hay que pensarlo en una perspectiva de 20 años. Que es en ese momento, hacia finales de la década del 90, cuando los Estados Unidos, por primera vez desde 1969, alcanza un presupuesto equilibrado durante la administración Clinton, durante los últimos años de la administración Clinton. Allí hay un presupuesto equilibrado al final de la década del 90 porque la reducción de impuestos de Reagan de principios de la década del 80 redundó en una creciente innovación, en una creciente inversión y a la postre en una creciente recaudación en un contexto donde la administración Clinton, es cierto, pudo reducir el gasto militar justamente a partir de ese gran triunfo de los Estados Unidos, de Reagan y del mundo libre contra la Unión Soviética. Eso hizo posible en gran parte los años dorados que supusieron la década del 90. Así que en un punto yo quería hacer rápidamente 4 puntos sobre esta cuestión, pasar a una cuestión de política exterior, y tú me dices, Alejandro, con confianza cuando debo parar para iniciar un ida y vuelta con nuestros oyentes, ¿no? Entonces, un punto inicial: la reducción de impuestos impacta en la inversión en el corto mediano plazo y en la innovación y recaudación en el mediano y largo plazo. Y por eso entonces, en esta perspectiva, la era Reagan, paralela, dirá 1980-2016, desde esta perspectiva fiscal y de gasto, podemos decir 1981-2000, ¿no? Para pensar el año en donde, insisto, 1999, 1998, 1999 y creo que 2000 son los únicos años en donde desde 1969 en adelante se equilibra el presupuesto de los Estados Unidos. Como ustedes saben, hoy por hoy la deuda pública alcanza el 100% del producto, incluso un poquito más, y los Estados Unidos, por distintas razones, siempre hay una razón, ¿no?, para incurrir en un déficit. Lo sabemos aquí en Argentina, siempre habrá, ¿no?, alguna razón para gastar más, pero y en ese sentido, ya sea por guerra, ya sea por otras cuestiones, obviamente por el COVID, por la recesión, por lo que sea, los Estados Unidos han incurrido en sucesivos déficits en los últimos años, ¿no? Entonces, yo, como les decía, repito y avanzo, la reducción de impuestos impacta en la inversión en el corto y mediano plazo y en la innovación y recaudación en el mediano y largo plazo. Entonces, esta curva de Laffer se ve en el mediano plazo, como les mencionaba, particularmente en la década del 90, donde por única vez desde 1969, como les mencionaba, el gobierno federal alcanza un presupuesto equilibrado. El presupuesto equilibrado a final de la década del 90 tiene mucho que ver con la administración Reagan, ¿no? Llega de la mano de un crecimiento económico, a su vez impulsado por la innovación de la nueva economía, ¿no? El segundo punto que yo quería hacer en clave de esta política agresiva de reducción de impuestos de la administración Reagan, que en un punto es repetida por las administraciones republicanas que le sucedieron, ¿no? Reagan tiene como punto de partida esta reducción de impuestos. Sí. Y la administración Bush, hija, Bush padre no, ¿verdad? Es famoso por haber dicho, lean mis labios, no more taxes, y después Bush padre aumentó los impuestos, pero Bush hijos lo redujo, y por cierto, el presidente Trump también llevó a cabo una política bastante agresiva de reducción de impuestos. Mi punto importante, yo creo, interesante para discutir, es remarcar que esta reducción de impuestos que impulsa la administración Reagan es en el marco de nuestras sociedades prósperas, ¿no? ¿Y qué supone reducir impuestos en un contexto de las sociedades capitalistas prósperas? Y supone reducir impuestos en economías que habían visto incrementar el gasto público a lo largo del siglo XX en forma notable. Ustedes tengan referencia que para 1910 el gasto público, ¿no?, sobre Producto Bruto era en los Estados Unidos 12%. ¿No? Para la época de Reagan y los años sucesivos es alrededor del 40%.
¿no? Para los países escandinavos es hoy alrededor del 50%, en Argentina no lo sabemos en forma clara por la sucesión de mentiras que hay alrededor, pero muy probablemente ronda entre el 35 y el 40% del gasto público sobre producto. ¿Cómo es posible gastar tanto en relación al producto? Y tiene que ver, el gasto público sobre el producto es una función directa de la productividad de una economía, ¿no? En tanto más productiva sea una economía, más puede soportar los contribuyentes que le tomen una parte mayor de su producción. Y en un contexto donde las sociedades prosperan, hay siempre nuevos actores en la sociedad que demandan nuevos gastos públicos. Y en este sentido, a mí me parece que es un hito la administración Reagan, en tanto esta reducción de impuestos no solo tiene un impulso económico para la innovación, sino yo creo que hay que hacer hincapié en una dimensión republicana para el control. Es en las sociedades prósperas más difícil reducir impuestos como parte del producto que en las sociedades no prósperas, en las sociedades en donde el gasto público sobre el Producto Bruto es menor. Cuanto más ricos somos, marginalmente los contribuyentes tienen menos incentivos a coaligarse, y esto básicamente estoy recitando Public Choice, del amigo Buchanan y Tulloch, tienen decrecientes incentivos para coaligarse, para intentar evitar el aumento impositivo. Y en este contexto, la profunda y agresiva reducción de impuestos que lleva a cabo Reagan es un hito para pensar la reducción de impuestos no solo como una variable económica, sino como una variable republicana, en tanto y en cuanto una reducción de impuestos es un mecanismo para controlar el poder en estas sociedades contemporáneas prósperas. Resumo y avanzo. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel de reducción de impuestos en las sociedades prósperas? Aumentar la productividad, por cierto, y controlar el poder, ¿no? Hay un ejercicio republicano en la reducción de impuestos en estas sociedades ricas que yo creo que ha sido subestimado, ¿no? Nuestra primera referencia al respecto, yo creo, deben ser Reagan y Thatcher, ¿no? Cuando las sociedades son más prósperas, hay una creciente demanda por gastar más y una decreciente incapacidad, y este es un Public Choice District, una decreciente incapacidad de incentivos para contener el gasto. El mecanismo de la reducción de impuestos es parte de una política liberal y republicana. Avanzo rápidamente, entonces, para volver a un punto anterior y sintetizarlo. Yo les decía antes que hay que pensar esta reducción de los impuestos y este aumento del gasto público en clave fiscal, no pensando solo en los 8 años de Reagan o en los 12 años del gobierno republicano con los 4 años posteriores de Bush padre, sino en clave de los 20 años, ¿no? Y en este sentido, remarco, repito, y sintetizo, hay una combinación de reducción de impuestos y aumentos del gasto militar que redundaría, podemos pensarlo, en una curva de Laffer económica y en un punto geopolítica. Yo creo que hay una especie de curva de Laffer geopolítica en la década del 90, en tanto hay una edad dorada de la década del 90, porque la productividad aumenta vía innovación y el gasto militar se reduce por el triunfo en la Guerra Fría. Y al final de los 90 se llega a un presupuesto equilibrado por ambas variables, por la innovación que viene en parte, no solo, pero en parte de la reducción de impuestos de la administración Reagan a principios de los 80, y se equilibra el presupuesto a finales de los 90, porque hay una reducción del gasto militar que puede llevar a cabo la administración Clinton, porque había sido tan agresiva la política militar de Reagan, ¿no? En cuanto a este punto, entonces, mi último punto para venir al presente, en clave de reducción de impuestos, la administración Reagan reduce impuestos, la administración Bush hijo reduce impuestos en el 2002, la administración Trump reduce en el 2017, tiene una política agresiva de reducción de impuestos. Bueno, ¿quién le sigue? Yo quiero traer a colación al gobernador de la Florida, ¿no? El actual gobernador de la Florida y probablemente candidato a presidente republicano en poco tiempo. Un gran gobernador, que hay un artículo reciente de estos días, un artículo editorial que les recomiendo enormemente, se los puedo mandar en ese gran diario que es el Wall Street Journal, donde compara el desempeño de la Florida con el desempeño del estado de Nueva York. Y en donde muestra políticas reaganianas de DeSantis, incluso en medio de la pandemia.
y DeSantis muestra dos economías relativamente ya a esta altura similares, ¿no? Ustedes saben que la Florida ha crecido, ustedes saben, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, así que aprovecho y se los digo a ustedes porque siempre me gusta marcar que California es la sexta economía del mundo, ¿no? Obviamente los Estados Unidos es la primera, el estado de California es la sexta, el estado de Texas es la novena, el estado de Nueva York creo que es la 15ª y el estado de la Florida es el 19. Mencionamos recién Guillermo, o Carlos, perdón, creo que Carlos, el creciente problema fiscal en el estado de California y la creciente migración que se está dando de California, principalmente del norte, de los estados demócratas a los estados republicanos de Texas y la Florida. Particularmente el estado de la Florida está por pasar al estado de Nueva York como en tamaño, con una cantidad por ahora menor de habitantes, pero con una perspectiva de crecimiento fenomenal. No solo tiene que ver DeSantis con eso, pero tiene que ver mucho, yo creo. Y yo creo que se va a establecer como un gran sucesor como un potencialmente gran sucesor de Riga, por cierto, mucho más que el expresidente Trump. Mi último punto, y sé que estoy que me tengo que apurar, Alejandro, una breve mención, pero yo creo importante también en clave del presente, para traerlo al presente en relación a la convicción de Reagan de llevar a cabo, llegado el caso, la carrera armamentista. No sé si se escucha bien. ¿Me escuchas bien, Alejandro? Sí, señor, te estamos escuchando perfecto, Pedro. Bien, ya termino. De esta carrera armamentista que quiere correr Reagan con esta iniciativa de defensa estratégica, que explicita en el 83, pero que es pensada antes por él y su equipo, y que nosotros la conocemos en un punto como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Tiene aquella idea de impulsar un fenomenal proceso de innovación para pensar un escudo que tenía el nombre de Guerra de las Galaxias porque en forma bastante exuberante, estaba pensada para generar determinados vínculos entre los satélites en el mundo exterior y dentro del planeta para contener posibles amenazas de derroteros misilísticos nucleares y no nucleares de la Unión Soviética. Esto es fascinante, nosotros creo que en parte sabemos la historia, pero yo creo que es necesario repetirla en clave de esta posible nueva guerra de las galaxias, que a lo mejor hoy hay que impulsar con ese gran adversario de las sociedades abiertas, que es la China de Xi Jinping. Ronald Reagan y su equipo impulsa la Guerra de las Galaxias sabiendo que eventualmente no podía llegar a completar el programa, porque era demasiado ambicioso, porque la tecnología todavía no estaba desarrollada, porque iba a ser muy caro, pero más aún sabiendo principalmente que la Unión Soviética, esa sociedad cerrada con economía centralmente planificada, estaba en un proceso de extenuación tal que a poco de andar, que a poco de iniciar esa carrera, se iba a declarar derrotada, o iba a iniciar su camino hacia la derrota, como efectivamente sucedió. Esa decisión estratégica es clave para pensar el aumento del gasto militar y cómo eso ha redundado, por cierto, en cierto desequilibrio fiscal, pero cómo a la postre, al final del proceso, la convicción y estrategia de este señor y de esta administración vieron que había un rival débil, que había un rival que mentía en los números, ¿no? Las dictaduras siempre mienten, las sociedades cerradas siempre mienten, uno tiene que sospechar eso, ¿no? Hay un orden y una armonía mentirosa siempre detrás de la lógica de estas sociedades cerradas, de aquella y de esta, y las sociedades abiertas muchas veces vivimos en un caos en donde quedan exteriorizados problemas, pero que al exteriorizar los problemas uno empieza un proceso de descubrimiento para encontrar soluciones. Eso fue la Guerra de las Galaxias, y me atrevo, y termino con esto, Alejandro, y me atrevo a traer la colación para pensar que tal vez en un contexto donde nosotros sabemos, y es un poco extemporáneo lo que digo, pero me parece pertinente, en donde nosotros sabemos, en donde hay una creciente literatura que muestra que este impresionante derrotero que ha tenido China en los últimos 30 años está llegando a su fin, ¿no? Hay una creciente literatura y hay crecientes discusiones, principalmente en Washington, pero no solo en Washington, que dicen que por cierto China era una gran amenaza en su ascenso, pero que probablemente sea incluso una mayor amenaza
en su descenso, ¿no? Como un gigante que miente, insisto, en los números económicos, que muchos dicen que su producto bruto a partir de la electricidad, consumo de electricidad y demás indicadores es incluso 30% menor, ¿no? Muchos dicen que el Producto Bruto chino es 30% menor al que dicen los números, en un contexto donde la demografía no solo es declinante, sino que va camino a una implosión. Se ha abierto una ventana de oportunidad para Xi Jinping. Xi Jinping lo piensa como una corta ventana de oportunidad en donde, por ejemplo, podría atacar ahora a Taiwán. Y yo lo releo, mi relectura a partir de la referencia que he hecho a la Guerra de las Galaxias, a la iniciativa de defensa estratégica de la administración Reagan, que probablemente sea una buena oportunidad, y a lo mejor es un poco desmesurado, pero que sería, bueno, esto es una discusión, en definitiva es un intercambio, que sería un buen momento y una buena oportunidad para repensar la posibilidad de encaramarnos en una nueva guerra de las galaxias, esta vez con otro enemigo de otras dimensiones. Así que paro aquí. Quería leerles una mini, y termino con esto, Alejandro, una frase de Reagan. En 1990, ya fuera de la presidencia, Reagan dice, creo que en California, en un contexto en donde estaba en un estadio, no sé si ahí en el Coliseo de Los Ángeles, con miles de personas, dice, puedes irte a vivir a Francia, pero no puedes convertirte en un francés. Puedes irte a vivir a Alemania o Italia, pero no puedes convertirte en alemán o italiano. Pero cualquiera, desde cualquier rincón del mundo, puede venir a vivir a los Estados Unidos y convertirse en estadounidense. Si tomamos esta multitud, estaba frente a una multitud, y si pudiéramos analizar el antepasado, la herencia, ¿no? El heritage de cada familia representada aquí, probablemente encontraríamos los nombres de cada país en la Tierra, de todos los rincones del mundo y cada raza. Aquí es el único lugar en la Tierra donde todos tenemos la hermandad del hombre. Bueno, muchas gracias. Es un gran gusto participar de este evento para mí. Muchísimas gracias, Pedro, por tu presentación, y además de las mismas pedimos disculpas a los oyentes y a los participantes que han formulado sus preguntas, dado el tiempo en el que estamos. Ya debemos ir cerrando esta charla del día de hoy, y habiendo concluido las ponencias de nuestros oradores invitados, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación a Pedro, Guillermo y Carlos. Por último, también quisiéramos extender el agradecimiento a la Fundación Cívico-Republicana, la Cátedra Alberdi, Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, que se conversará sobre el político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino Domingo Faustino Sarmiento, el próximo día sábado 18 de febrero por esta misma plataforma a las 18 horas.